Esta noche, en Desde las Cámaras, habrá un periodo extraordinario. ¿Qué es lo que se va a discutir? Además, un recuento de lo que se aprobó en el Congreso de la Unión durante el periodo ordinario 2020 y la entrevista con José Medina Mora, nuevo presidente de la Coparmex, para hablar de los retos en la reactivación económica de México. Comenzamos Desde las Cámaras. Habrá un periodo extraordinario con algunos pendientes importantes que resolver. El Pleno del Senado de la República aprobó el pasado 10 de diciembre un acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente que convoque a un periodo extraordinario. Este se planteó para el próximo viernes 15 de enero. En el marco de esta solicitud parlamentaria, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, habló sobre la importancia de los trabajos parlamentarios. Somos una actividad esencial, el Poder Legislativo. Hemos estado trabajando, aquí estamos pendientes de lo que en el país se necesite en materia legislativa, en materia de acuerdos parlamentarios. El objetivo principal sería legislar en relación a la Ley Orgánica de la Fiscalía de la República. La posibilidad de realizar este periodo extraordinario de sesiones se encuentra actualmente en proceso de evaluación en función de las condiciones sanitarias del país y de la Ciudad de México. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto vamos con Alicia Salgado. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Feliz año a todos, que tengan salud, prosperidad y bienestar con su familia. Y bueno, la vida continúa y también las discusiones legislativas. Desde finales del año pasado, el senador Monreal y también el presidente de la Cámara de Diputados anunciaron que iniciarían muy rápido las discusiones en Parlamento Abierto de algunos de los temas que se quedaron pendientes en la agenda legislativa. Hoy nos ocuparemos de la iniciativa del senador Monreal para reformar la ley del Banco de México en materia de cambios. Ha sido interesante el ver cómo finalmente se tomó la decisión de incluir una discusión más técnica, seria y responsable también para evitar polarización de opiniones y que se conozca realmente la intención real de esta iniciativa, que no es socavar la autonomía del Instituto Central, ni mucho menos, o generar un riesgo adicional al instituto del que se tiene, pero sí resolver un problema de fondo que es el de de-risking internacional, el que algunos bancos mexicanos no pueden trasladar con toda la facilidad del mundo los dólares que recolectan siguiendo las reglas de lavado de dinero a través de las ventanillas, por remesas, por divisas turísticas e inclusive por pagos internacionales, y los pueden trasladar sus excedentes a los Estados Unidos en el proceso que se conoce como repatriación. Es curioso, pero hemos estado revisando, varios de los bancos contratan a despachos en Estados Unidos que cobran un dineral, o sea, $500,000 al año, de ese tamaño, para que puedan tener certificación en los Estados Unidos y que las autoridades de los Estados Unidos, de la OCC o de la FEDIC, los consideren instituciones financieras que no son un riesgo para el lavado de dinero. Ese es el tema de resolución, porque al final de cuentas, si bien el monto de las reservas en México mayoritariamente se envía a través de los sistemas de remesas electrónicas, una muy buena parte no lo hacen sino a través de efectivo, y este es el punto fundamental a resolver. Alguien decía que es una cantidad muy pequeña, puede representar el 1 o 2% del total de las remesas o de los dólares que transitan entre México y Estados Unidos. Sinceramente, el problema no es si es el 1%, el problema es cuántos millones de mexicanos están involucrados en esta circunstancia y de qué manera repercute en el precio que se les da en el cambio a través de los centros cambiarios o del mercado informal de cambios. Es una realidad, una ineficiencia del sistema de pagos que debe resolverse, y en mi opinión, qué bueno que haya mesas técnicas, parlamento abierto, discusión abierta para que también se eliminen esos tabús. El Banco de México debe preservar su autonomía
y como tal va a proseguir esta iniciativa no la violenta. Yo pongo este tema bajo la lupa desde las cámaras. Ahora vamos a la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. El confinamiento incrementó los casos de violencia intrafamiliar. El estrés de los padres se refleja en los hijos y muchas veces llega a extremos de violencia física. La Cámara de Diputados no está al margen de las acciones legislativas para frenar esos abusos. Para ello, han implementado leyes para proteger a mujeres, niños y ancianos, los más débiles de la familia. Platicaremos de esa importante política social con la diputada Maribel Martínez Ruiz. Comentarte, Víctor, que bueno, producto de la pandemia, pues también evidenció este tema de violencia doméstica que tendríamos que recordar que costó muchísimo trabajo que se pudiese tipificar como tal, porque ustedes recordarán que hace ya varias legislaturas, cuando participó nuestra gran maestra Marcela Lagarde, fue una de las luchas que ella dio, porque este tipo de violencia se ha normalizado como si fuera algo natural, ¿verdad? De todos los días, es más, una violencia a la que se pensaba que los hombres tienen derecho. Y a raíz de esta lucha que da la maestra Lagarde, que afortunadamente se tipifica como tal, pues hemos dado cuenta que estos tiempos de pandemia, de encierro, más allá de que ahora esté tipificada, lamentablemente se incrementaron. Por eso tuvimos que insistir en que se diera esta revisión y más allá, tú decías también, he formado parte de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y por supuesto que esta violencia también se incrementó para las niñas y para los niños. No solamente en el sistema patriarcal, ¿verdad?, de los padres, sino también con las madres, porque lamentablemente hay que verlo también de esta manera. No solo es esta violencia doméstica para con las mujeres, sino también el gran trabajo que las madres de familia han tenido que asumir en estar de tiempo completo en casa, de continuar con su trabajo a distancia, pero además estar totalmente a cargo de las hijas e hijos para que puedan estar conectándose a sus clases, para que manden las evidencias con algún dispositivo. Es decir, han sido temas en los que hemos tenido que aplicarnos desde la Cámara para poder visibilizarlos, evidenciarlos y hacer algo al respecto. Déjame comentarte que en los últimos 2 meses, ya que regresamos a Cámara, aunque tuvimos la oportunidad de tener estas sesiones virtuales, ustedes lo saben, pudimos avanzar con muchísimos temas que teníamos detenidos y por eso en los últimos 2 meses del año se pudo avanzar con las reformas a los centros de justicia, que estos resultan de manera muy importante para las mujeres que justamente están viviendo violencia doméstica. Avanzamos también en garantizar la igualdad sustantiva y la no discriminación de las mujeres en el deporte. Entendemos que estos tiempos de pandemia nos piensan diferentes, sin embargo, no podemos dejar de lado lo que ya tenemos en iniciativas y que estaban pendientes de dictaminación o por ejemplo, comentarte de que hubo reformas a las diversas disposiciones de la Ley General justamente de víctimas en materia de víctimas directas del estado de orfandad por homicidio o feminicidio. Muchas de estas, lamentablemente, como la violencia obstétrica o la violencia digital, están todavía en el Senado. Entonces, lo que nos toca ahora es cómo seguir empujando para que si no hay cambios en el Senado, pues ya se puedan enviar para decreto o que se nos mande, como sí ha sucedido con violencia digital y mediática, que hay ahí algunos cambios, se incluyó el Código Penal y que nos mandaron nuevamente para revisión, aprobación y que ya podamos contar con esta ley en la materia de violencia digital, porque vaya que ahora también estamos viendo este tipo de violencia.
Ahora, la violencia también veo que en cuanto a los niños se ha incrementado durante este periodo de aislamiento. Y los niños son, ahora sí que la última parte, después de los niños, el niño nada más lo único que se desquita es pateando al perro. Pero estamos viendo que los niños están recibiendo una fuerte carga emocional, obviamente negativa, de estar encerrados por una parte y por la otra también la presión que tienen los padres por falta de empleo, porque perdieron el empleo por la pandemia, en fin, por todo este entorno. ¿Qué es lo que podríamos hacer ya en este 2021 para tratar de amainar un poco esos efectos negativos que no solamente son en economía ni en salud, sino también en la psicología de la comunidad y sobre todo los más vulnerables? Esto es bien importante, mi querido Víctor. De hecho, legislamos al respecto, pero esto está como una iniciativa que afortunadamente se me aprobó cuando la ley educativa de que los planes y programas de estudio vayan con perspectiva de género, porque es ahí donde necesitamos atacar. Es donde necesitamos generar el respeto para las niñas, para que se nos trate como iguales y podamos alcanzar la igualdad sustantiva. Pero en esta materia, vaya que es complicado, porque yo lo he dicho, pues no es que los niños tengan algún problema, las niñas, ellos son eso, niñas y niños, responden a sus necesidades, a sus condiciones, a lo que quieren hacer. Es sí la frustración que traemos las madres, los padres de familia, porque las cosas no nos salen como quisiéramos y lamentablemente pues la paciencia, ¿verdad? Se va perdiendo y lamentablemente terminamos lastimando a nuestras hijas e hijos. Hoy está prohibido el castigo corporal, el castigo psicológico, porque necesitamos generar las mejores condiciones para la niñez y adolescencia. Sí necesitamos encontrar estas alternativas donde es fácil legislar, debo decirlo, para prohibir el castigo corporal, pero no estamos en las familias viendo lo que ellos viven, lo que les hace tener este enojo incluso con la sociedad entera, porque alguien entró a su casa a robarles lo poco que tenían, lo que les ha quedado. Hoy lo viví en una colonia que acabo de visitar y me decían, oiga, se llevaron mi tanque de gas. Imagínate toda esa carga emocional que se genera en una familia y que es como un tubo de escape que tienen que encontrar la manera y a veces termina siendo con las niñas y niños. Yo pues pediría un exhorto, ¿verdad? Que nos llevemos, no sé, un saco de boxeo para darle, ¿verdad? Y sacar todos estos temores, frustraciones y que tratemos con ese amor con el que engendramos a nuestras hijas e hijos y evitemos esta violencia que es lo que lamentablemente ha lacerado a la vida y a la sociedad de nuestro país. La violencia doméstica, de género y contra la niñez, ocasionado durante la pandemia, es producto del estrés que genera el temor a enfermarse o morir por COVID-19, la crisis económica que afecta a la mayoría de la población y la incertidumbre sobre el futuro. Además de apoyo psicológico, los mexicanos necesitamos normas de convivencia que son elementales para evitar el sufrimiento de los más débiles en el seno familiar. Y es por ello que la Cámara de Diputados está trabajando precisamente en esa área, en proteger los intereses, la integridad y sobre todo la salud de aquellos que son los más débiles en cada uno de los hogares de México. Gracias, Víctor. Y ya está aquí con nosotros Claudia Ivette García, quien nos tiene la balanza de qué se aprobó en diputados y en el Senado en el periodo de sesiones pasado. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Concluyó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. ¿Cuál es el balance de logros y pendientes de las cámaras que integran nuestro Congreso Federal? Empecemos por la Cámara Baja. ¿Qué lograron nuestros diputados en este periodo ordinario de sesiones? Pese a las condiciones sanitarias, en San Lázaro se celebraron 39 sesiones en el Pleno, presenciales y semipresenciales, que acumularon casi 285 horas de trabajo legislativo. Se aprobaron 127 proyectos de decreto que dieron lugar a 6 nuevas leyes, 10 reformas constitucionales y 111 reformas a diversos ordenamientos y decretos.
Destacan el hecho de que se elevó a rango constitucional los programas sociales de la 4T. Otro hecho relevante fue la eliminación de 109 fondos y fideicomisos. Nuestros legisladores decidieron la reasignación de 68,000 millones de pesos al sector salud. ¿Qué se quedó en el tintero? La ley que reforma al Banco de México en materia de captación de divisas y también la discusión de la regulación del cannabis. Recordemos que los diputados incluso le pidieron una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y ahora hagamos un balance de la Cámara Alta. Durante este periodo se realizaron 28 sesiones ordinarias, 26 de ellas en un formato de presencia parcial. Fueron 160 horas de trabajo en pleno. Se aprobaron 60 asuntos y de ellos 4 reformas constitucionales en materia de fuero presidencial, fuero de legisladores y legisladoras, reformas al Poder Judicial de la Federación y nacionalidad. También el trabajo de la Cámara de Diputados permitió la creación de 5 nuevas leyes, entre las que destacan la regulación del cannabis y la educación superior. ¿Qué se quedó en la congeladora en el Senado de la República? Modificaciones a la Ley Federal de Trabajo en materia de subcontratación, es decir, el outsourcing. La expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República y la legislación sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó una prórroga hasta el 30 de abril del 2021. Importante recordar que el próximo periodo ordinario, Adriana, inicia por ley el 1 de febrero de este 2021. Así es, Claudia, y aquí le vamos a dar seguimiento paso a paso a lo que se aprueba este próximo periodo ordinario de sesiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Adriana. Y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros José Medina Mora, nuevo presidente de la Coparmex, y nos va a platicar sobre los retos en este 2021 para reactivar la economía nacional. Y vemos que para que haya confianza hay 3 elementos fundamentales: credibilidad, es decir, hacer lo que dices que vas a hacer; segundo, respeto a los que opinan diferente; y tercero, justicia, que se aplique la ley. Y en Coparmex hemos impulsado y seguiremos impulsando que haya un Estado de Derecho en donde en realidad no se necesitan más leyes, se necesita que se apliquen las leyes actuales. Comenzar el año presente con personaje fundamental, pues estrena presidente la Confederación Patronal. Con él, Mejor Porvenir ofrece consenso y unión, un pacto por la integridad y cerrar el paso a la corrupción. La Coparmex ha acertado. Por fin llega la hora. Que pase nuestro invitado, José Medina Mora. Gracias por permanecer con nosotros, ya estamos de regreso del corte y esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras José Medina Mora, quien es el nuevo presidente de la Coparmex, con quien vamos a platicar sobre los retos de la reactivación económica de nuestro país. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Adriana. Pues muy contento con el resultado electoral de diciembre pasado, en donde fui electo por unanimidad por los 60 centros empresariales de Coparmex a nivel nacional y en funciones ya desde el 1 de enero en esta presidencia nacional para enfrentar pues, los retos que tenemos como país y claro, en particular la situación de la crisis económica derivada de la crisis de salud por el COVID-19, que si bien es cierto es una crisis mundial, le ha pegado a los países de distinta manera y eso es lo que de alguna manera tenemos que analizar. ¿Por qué en nuestro país la caída de la economía ha sido mayor? Porque se ha perdido un mayor número de empleos, es decir, estas crisis que se generan por el COVID-19 tienen distintos efectos y eso nos trae a la reflexión de que tenemos que plantear distintas estrategias para la reactivación económica. Pues muchas felicidades por tu nuevo encargo en este contexto que estamos viviendo los mexicanos cuesta arriba, en donde se han realizado omisiones, malas acciones, falta de toma de decisiones y pues estamos ante un problema gravísimo que no se ha podido detener, esta crisis del coronavirus que se deriva en problemas económicos. Sí, en primera instancia, el llamado que hacemos a las empresas es que, dado que seguimos en medio de la crisis de salud, tenemos que seguir los protocolos. Aquellas empresas que puedan seguir trabajando desde casa lo sigan haciendo, las que lo tienen que hacer de manera presencial, que
cuiden muy bien la salud de sus colaboradores. Tenemos este reto de cuidar la salud de los trabajadores, pero también la salud de las empresas. No podemos darnos el lujo de volver a cerrar la economía y en ese sentido, pues es lo que tenemos que hacer cada una de las empresas. Por otro lado, y bien lo decías, Adriana, hicimos el año pasado, junto con los organismos que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial, una conferencia nacional para la reactivación económica. Y sabiendo que los empresarios no tenemos todas las respuestas, invitamos a diputados y senadores de todos los partidos. Que tampoco tienen todas las respuestas. Bueno, pero entre todos podemos encontrar algo, ¿verdad? Gobernadores, embajadores, analistas nacionales y extranjeros, líderes de los sindicatos de los trabajadores y claro, también empresarios. Lo interesante es que hay 68 propuestas de aplicación inmediata para la reactivación económica. Consideramos como Coparmex que tenemos que seguir insistiendo en que hay que aplicarlas. Hay algunos temas muy sencillos que tienen que ver con obligaciones que tiene el gobierno, por ejemplo, de devolver los saldos a favor del IVA. Anteriormente se permitía que si tenías un saldo a favor del IVA lo podías utilizar para compensarlo con el pago de impuesto sobre la renta. Esta administración se cambió la ley y entonces hay que pagar el impuesto sobre la renta y solicitar la devolución del IVA. Pues nos dice el INEGI que ya hay 1 millón de empresas que han cerrado, sobre todo micros y pequeñas empresas, y esto manifiesta la gravedad de la crisis económica. O sea, no nada más los empleos que se han perdido, que en los 5 meses que estuvo cerrada la economía se perdieron más de 1.100.000 empleos formales, más alrededor de 10 millones informales según el INEGI, de los cuales se han recuperado solo la mitad. Esto quiere decir que nos llevaría 8 meses recuperar lo que perdimos en 5 meses el año pasado y que en esos 8 meses debiéramos generar otro 1 millón de empleos. Entonces el reto es mayúsculo, tenemos que colaborar todos. Esto es algo que no puede resolver solo el gobierno y en ese sentido ofrecemos la colaboración para el diálogo y construir las soluciones que requiere el país, sabiendo que pensamos diferente, pero cuando en una organización todos piensan igual, realmente no se enriquecen las propuestas, no se enriquecen las ideas y por eso esta apertura a dialogar, a poner sobre la mesa las distintas propuestas y decidir lo que sea mejor para el país. ¿Cuáles serían las 10 principales propuestas que se llegaron a discutir en esta conferencia de la reactivación económica? La devolución de saldos a favor del IVA, el pago a proveedores. Otras de las propuestas que salieron de esta conferencia nacional de la reactivación económica tienen que ver con incentivos a la inversión como la depreciación acelerada, que cuando se incentiva la inversión, esto hace que dada la inversión se generen más empleos y esto ayudará en la reactivación económica. También la inversión en proyectos de infraestructura, especialmente de energía, y vemos una tendencia mundial hacia las energías limpias y creemos, Coparmex, que México tiene que apostarle también al futuro a estas energías limpias. Hay también propuestas de créditos a las empresas y ojo, hablamos de créditos, los créditos se pagan, créditos en condiciones favorables y sobre todo con periodos de gracia mientras pasa la crisis y con posibilidad de pagarlo a 12, 24, 36 meses. Nos parece en Coparmex que tenemos que avanzar, apostarle al futuro. Desde luego tenemos que sacar adelante Pemex y Comisión Federal de Electricidad, son empresas productivas del Estado y sí nos preocupa que no sean rentables. Todas las empresas requieren ser rentables para permanecer y necesitamos que permanezcan y en ese sentido ofrecemos la colaboración para ayudar a que estas empresas se conviertan en empresas rentables. Son importantes para el desarrollo del país y desde luego lo que mencionas, Adriana, de la confianza de la inversión. No nada más la inversión extranjera, también la inversión nacional. Y vemos que para que haya confianza hay 3 elementos fundamentales: credibilidad, es decir, hacer lo que dices que vas a hacer; segundo, respeto a los que opinan diferente; y tercero, justicia, que se aplique la ley. Y en Coparmex hemos impulsado y seguiremos impulsando que haya un Estado de Derecho en donde en realidad no se necesitan más leyes, se necesita que se apliquen las leyes actuales. Yo sé que tu experiencia legislativa dirá sí se necesitan más leyes, pero principalmente se requiere que se apliquen. Yo coincido contigo, que se apliquen estas leyes, que tengan también estas reformas, estas grandes leyes de gran calado, sus leyes secundarias que puedan ser aplicables a la realidad. De tal manera que no se queden nada más estas leyes que se aprobaron, pero que en dichos, sino en hechos, como bien tú lo dices. Anteriormente, Adriana, pensábamos en el sector privado que bastaba con invertir, lograr que creciera la economía, esto generaba empleos y con eso había bienestar. Hoy vemos, después de varias décadas, que
realmente este crecimiento económico nos llevó a mucha pobreza y mucha desigualdad. Entonces, lo que planteamos ahora es la necesidad de un nuevo modelo económico que le llamamos desarrollo económico inclusivo. Es decir, no podemos ver aislado el desarrollo económico, sino que este tiene que ir acompañado de un desarrollo social. Y aquí tenemos una propuesta muy concreta a cada empresa. Hay temas que no puede resolver el gobierno y pongo un ejemplo, la pobreza educativa. Es una realidad que muchos mexicanos dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral. El gobierno tiene una buena plataforma en el Instituto de Educación para Adultos. Sin embargo, cuando visitamos los centros comunitarios, tienen computadoras de hace 8 años y no tienen presupuesto para renovarlas. Les bajaron el presupuesto para sus instructores. Pero resulta que en las empresas tenemos a los trabajadores que dejaron la educación formal, tenemos las computadoras y tenemos colaboradores que de manera voluntaria pueden ayudar a completar esa parte de su estudio formal. Entonces, la invitación a las empresas es más que pensar en una solución macro, es una solución micro en cada empresa, un compromiso de cada empresa con sus trabajadores. Y eso es una manera en donde la empresa, como un vehículo de cambio de lo que se requiere hacer en el país, podemos hacer independientemente de que haga o no haga el gobierno, las empresas sí tenemos esa responsabilidad y esa posibilidad de cambio. Así es, pues de suma relevancia la Coparmex que tú diriges. Vamos a darle seguimiento a estas acciones, esperemos logren hacerla en este primer trimestre del año porque ya la economía ya no aguanta más. Aquí le estaremos dando seguimiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Más desarrollo social, menos programas sociales, ya que los programas sociales representan pan para hoy, hambre para mañana. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, ya nos vamos, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.